fueron sobre insulina, ya trabajo sobre insulina. Ahora vamos a ver cómo hay que dar esta parte de esta parte de cositas en la pantalla, ya han visto cómo será. ¿Cómo será aquí? ¿Cómo será la insulina? ¿Cómo se empieza? Ajá. Con 10 unidades. Ahí está, listo, estos. Repite de nuevo. Se empieza con 10 unidades. Eso. ¿Cómo será? 10 unidades. El doloroso subcutáneo Jackie. ¿Endovenoso o no? Subcutáneo. No, ¿qué hacer lo que está haciendo? No, esto me da. No. Se ve diferente si se ve, ¿no? Ahora me está regresando el COVID y lo quiero proteger. ¿Cómo será? 10 unidades subcutáneas. Dentro de esa simple frase hay mucho concepto. ¿Qué concepto hay? Número 1, se empieza casi siempre con insulina basal, porque la primera glucosa que yo voy a controlar va a ser la basal, la ayunas. Mira lo que decir ese concepto. No primero es empezar el día con 200 de glucosa y luego hacer el postprandial normal, ¿o sí? No, pues, primero arreglo la glucosa de ayunas y luego voy cazando a las otras glucosas, las postprandiales, para poder tener después de 3 meses hemoglobina glicosilada normal y evitar que la diabetes se complique. Empiezo con basal. Segundo concepto, ¿recuerdan que no hay dosis por kilo de peso? Eso significa, cuando vas a empezar insulina, no sabes si de repente te va a hacer hipoglicemia, empieza con una dosis pequeña, 10 unidades. Eso significa. Y habitualmente una sola dosis al día. Así se empieza. La parte más tranquila es empezar, ya sabes cómo se empieza. ¿Y por qué se empieza como se empieza? Ahora algunos conceptos, ¿ya? Lo que les cuento es esto. Lo que al final busco es tener glucosa normal en ayunas y glucosa normal en postprandial. Eso busco. De nada sirve que yo tenga glucosa de 90 en ayunas si tengo en postprandial 300, si tengo una glicosilada en 8. ¿De qué sirve si igual la retinopatía avanza, la nefropatía avanza? ¿De qué sirve? De nada. Entonces, para poder tener glucosa normal, ¿con qué glucosa empiezo? Basal. Eso significa esto. Esto representa las exclusiones de la insulina en el día. ¿Tenemos los mismos niveles de insulina en el día? No. La insulina cambia. En un sujeto sin diabetes, la cantidad de insulina en sangre cambia a lo largo del día. Cambia de acuerdo a cuánto comemos. Cambia de acuerdo a qué hora comemos. Cambia de acuerdo a qué cosa comemos. Es dinámico. Por eso que la insulinización puede ser completa. ¿Qué me dice la lámina? Que esta es una lámina de un gringo, un peruano. El gringo toma un buen desayuno, mira cómo se eleva la insulina, luego baja durante la noche, un tamarito con café, y luego en la noche, ahí si te despachas con tu pesca de árbol, junto con tu uve apañada, pues se te eleva más la glucosa cuando más comes. Luego en la noche un aperitivo, un chocolate. Siempre que como aumenta la insulina. ¿Por qué aumenta la insulina? Porque aumenta la glicemia. Cuando aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Da positivo. ¿Qué más me muestra la lámina? Cuando estoy comiendo hay picos de insulina. ¿Acaban de almorzar? Yo acabo de almorzar. ¿Acaban de almorzar ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ah, no almorzan. No saben. ¿Qué estamos hablando? ¿Con queso y queso? Ah, como que está como que como que está. ¿Qué estamos aquí? ¿Y lo mío? ¿Sabes si no? Ahí habrá juntos. En este momento vuestra reposa porque se levanta. No se eleva mucho porque la insulinemia empieza a subir para que la glucosa no
170 en ayunas y cuando como un poquito se eleva a 120 de repente, la glucosa también varía. Si me pongo a comer un galón de miel de abeja, mi glucosa se eleva mucho más rápido, porque son monosacáridos, que estoy tomando azúcar. Y si se me eleva mi glucosa, ¿quién se eleva conmigo? La insulina. Eso muestra la lámina. ¿Qué más muestra la lámina? Que hay dos tipos de insulinemia. Las insulinas después de comer, que son en pico, y hay una insulinemia que tú tienes aunque no comes. Cuando duermes, por ejemplo, tienes una insulina. Hay insulina en sangre, incluso cuando no comes. ¿Qué hace esta insulina en sangre cuando no comes? Mantiene tus niveles de glucosa en sangre estables. ¿Y por qué está baja? ¿Por qué no comemos? Para que no hagas hipoglicemia. Entonces tengo dos tipos de insulinemia, basal y la postprandial. Escuchan 10 unidades de glucosa al día. Entiendan que primero debo controlar glucosa basal. Por lo tanto, voy a empezar con insulina, ¿cuál? ¿Postprandial o basal? Basal. Con esa siempre empezamos. Porque siempre hay insulinemia basal. Siempre hay. No siempre hay insulina postprandial. Cuando no comes, no hay insulina postprandial. Cuando comes, la insulina basal se ve rebasada por la prandial, pero hay insulina basal. Entonces, los actuales esquemas terapéuticos buscan remediar esto. Simple. Buscan remediar esto. Segundo concepto. Detrás de esa simple frase, 10 unidades al día. ¿Qué otro concepto hay? Si yo empiezo temprano la insulinización, cuando todavía tengo célula beta indemne funcionando, ¿qué estoy reemplazando? ¿Mi insulina basal o mi insulina postprandial? Mi insulina basal, ¿verdad? Ese estoy reemplazando. Pero si empiezo insulina antes de que la célula beta se dañe por completo, conservo la capacidad de la célula beta de poder responder a las glucosas postprandiales. La conservo. Por lo tanto, que no le llame la atención que si empiezas insulina con un paciente, una sola dosis, 10 unidades, estoy reemplazando la insulinemia basal. Sin embargo, lo que no estoy reemplazando es la insulina postprandial. Pues si tú le das insulina al paciente temprano, esa célula vive más tiempo y puede responder mejor a las excursiones de glucosa postprandial. Entonces, con una sola dosis de insulina basal, también puedes controlar glucosas postprandiales. ¿Por la insulina que le has puesto? No, por la célula beta que estás empezando a proteger cuando das temprano la insulina. Si es un paciente que ya no tiene célula beta, un paciente que ya tiene avanzados diabetes, y le das solamente insulina basal, ¿cómo creen que están sus insulinas postprandiales? Se disparan. Se disparan. Entonces, en un diabético tipo 1, por ejemplo, voy a necesitar una insulina basal y una ultra rápida. ¿Recuerdan las ultra rápidas? Para eso se usa. Otro concepto que va saliendo, la insulina postprandial sirve para las glucosas postprandiales. Entonces, con ese concepto, vean diferentes esquemas que hay múltiples esquemas. ¿Cuál es el objetivo? En casi todos los esquemas es mantener glucosa. En el paciente hospitalizado, el objetivo es glucosa de 180, 140. En ese rango tiene que estar. No más allá de 180 porque la hiperglicemia afecta la enfermedad de fondo que motivó la hospitalización. No glucosa alrededor de 140 porque el resto de hipoglicemia. Cuando usas insulina en un paciente hospitalizado, tú buscas glucosas en ayunas entre 140 y 180. Sí. Vean este esquema. Lo que ven en naranja son las excursiones de glucosa normales, o de insulina, perdón, normales, y lo que ven acá con esta sombra fucsia es cómo se superpone la acción de la insulina RK contra el LPH. Este esquema, ¿qué cosa dice? Voy a darle NPH y R empezando a la célula. Así es este esquema. ¿Qué cosa busca este esquema? Mantener glucosa en ayuno normal. Y de hecho lo puedo conseguir. ¿Qué riesgos ven en ese esquema? Hay un riesgo obvio. ¿Qué pasa con la insulina en este punto? Tengo más insulinemia de la que habitualmente debería tener. ¿Qué riesgo habrá? Hipoglicemia. Y encima le ha aumentado el pH.
NPH. En este momento que estoy durmiendo, ¿qué riesgo habrá? Hipoglicemia. Cuando usas insulina, hay más riesgo de hipoglicemia cuando no comes. ¿Y cuándo no comes? De noche. Hipoglicemias nocturnas es el momento donde hay más hipoglicemia, mucho más si usas NPH en la noche. Este esquema que ven ustedes acá, seguramente va a conseguir cosas normales en ayunas. Posiblemente. Les pregunto, ¿conseguirá hemoglobina glicosilada normales? Es al final el objetivo supremo, el objetivo más supremo todavía, evitar complicaciones. ¿Cómo evito complicaciones? Controlando la glicemia, o sea, glucosiladas normales. ¿Y cómo consigue glicosiladas normales? Con glucosas normales. ¿Se dan cuenta de la escalera? Ya, aquí de repente tengo glucosa normal en ayunas. Y al paciente lo descuido en el desayuno y en el almuerzo. ¿Cómo estarán sus glucosas? Se van a elevar porque no hay insulina que me proteja. Desayuno y almuerzo. Este esquema es una estafa. No sirve. Me sorprende que haya colegas que la usen. Está con glucosa normal 70, 80, o tiene glicosilada 12. No, pero si no estás cubriendo desayuno y almuerzo. No, pero la glucosa es normal. ¿Se dan cuenta cómo pueden mascarar un buen tratamiento? O mejor dicho, ¿cómo pueden mascarar un mal tratamiento? Tengo que cubrir todo el día. Esquema 1. Vean este esquema. R en el desayuno, almuerzo y cena. Y una sola dosis de NPH después de la cena. ¿Dónde habrá en este esquema más riesgo de hipoglicemia? Siempre, chicos. Cuando no comes. Mucho más si estás en una insulina lenta, justo antes de dormir. Ven este esquema. Esta es la curva de insulinemia normal, esta que ven acá. Y le hacen R, y mira cómo la R tiene un tiempo de acción que es mayor que el tiempo de acción de la insulina normal que nosotros tenemos. Mientras nuestra insulinemia que nosotros tenemos se secreta directamente a la sangre, esta insulina es subcutánea. ¿Es una insulinización fisiológica? No. Pero vean esto. Ahora yo les pregunto, ¿habrá riesgo? Hay más riesgo de hipoglicemia nocturna, ¿verdad? ¿Habrá riesgo de hipoglicemia postprandial? Claro, hay. No es tan grande como este, pero hay. Es un esquema. En parte cubre desayuno, almuerzo, cena. Ustedes entenderán que mientras más comes, más dosis habrá. En el almuerzo habitualmente comemos más que en el desayuno. Habrá más dosis de R en el de almuerzo que en el desayuno. Un poco mejor que la terapia anterior, ¿no? Pero mientras más me acerco a lo fisiológico, ¿qué riesgo aparece? Hipoglicemia. Acá hay un riesgo tremendo de hipoglicemia. Mira esto. NPH en la mañana y NPH en la noche. Y acá le meto insulina ultra rápida. ¿Ven cómo la sombra de la ultra rápida ya se parece mejor a la sombra de la insulina normal? Ya se parece mejor. Pues aquí sacó otro concepto. ¿Qué les acabo de contar? Las insulinas ultra rápidas me sirven para las glucosas postprandiales. Miren este esquema, usa NPH como insulina basal. Ven que en todos los esquemas siempre es NPH. ¿Por qué? Siempre hay que usar una insulina basal. Y mira cómo acá aumenta la NPH con el desayuno. Recuerden que la NPH se pico a las 6 horas. ¿Qué cosa debe coincidir a las 6 horas? 5 o 6 horas y el almuerzo. Entonces me pongo insulina a 8 de la mañana y tengo que almorzar a la 1 de la tarde. O a las 2. Para no hacer hipoglicemia. Y acá mira, ¿cuándo empezaste la segunda NPH? Cuando tú usas solamente NPH, la segunda dosis habitualmente es después de la cena. Yo le doy 10 unidades acá, 5 unidades acá. En el ejemplo de vuestra compañera, 10 unidades al día, eso no es con NPH. El NPH habitualmente requiere 2 dosis, porque su efecto no dura más de 18 horas, 26 horas. Requiere una segunda dosis. ¿Qué más? A ver, hagan de cuenta esta misma lámina, pero sin las curvas rojas. Solamente las curvas verdes. ¿Cuál es la insulina más barata? NPH.
Más barato se llama NPH. Y está ahí en cualquier hospital cerca de salud. ¿Ya? Y habrán visto los chicos en la práctica que usamos solamente NPH. ¿Cómo pueden usar solamente NPH? Imaginen que las curvas rojas están ausentes. Número 1, empiezas la insulinemia, insulinización, más o menos media hora, a veces una hora antes del desayuno, para que cuando la insulinemia se eleve, te agarre un poquito el desayuno. Recomendación para el paciente: 5 o 6 horas después tienes que almorzar, porque es ahí donde va a haber más efecto de la insulina. Y si no comes ahora, come más tarde, perdón. Si no comes a esa hora, come más tarde, ¿qué riesgo aparecerá? Hipoglicemia. Siempre que uses insulina, cuide ser el hipoglicemia. Siempre. Siempre que tenga relaciones sexuales, tiene que ser el brazo. Es lógico. ¿Quién se ve? El PS. ¿No es cierto? Igual es acá. Siempre que uses insulina, cuídate de la hipoglicemia. ¿Cómo me cuido de la hipoglicemia? Con NPH, haciendo que el paciente almuerce en el pico de insulinemia. ¿Cuál es? 5 horas después. Luego la insulinemia empieza a caer en sangre. Pero mira que queda un poco para la cena. Y en la cena, idealmente, el paciente debería comer menos que en el almuerzo. Menos comida. Y cuando termina la cena, una segunda dosis. Y esta segunda dosis, para que no genere hipoglicemia, debería acompañarse de una pequeña colación, de un pequeño refrigerio 2 horas después. Por ejemplo, 10 de la noche. Un paciente que recibe NPH debería recibir idealmente 4 comidas al día. Recuerden que lo que yo les contaba, solamente 2 comidas al día, solo 3 comidas al día. Si empiezas a usar NPH, cambian las cosas. Hay que comer una comidita más. ¿Para qué? Para que no me hagas hipoglicemia nocturna. Por eso. ¿Ya? Y acá les muestro el esquema final, el esquema básico, el esquema que lo primero que sacaron este esquema acá fueron los gringos. O sea, había pacientes turistas que ya estaban usando glargina antes de llegar a Cusco. Y se usa así: una sola dosis de glargina que reemplaza la insulinemia basal y le pones picos postprandiales. Habitualmente la cantidad de insulina que vas a usar debe ser más o menos, no menos del 50% de la dosis de insulina total. El esquema actual es este: usar una insulina basal con polos postprandiales. ¿Cómo se llama el esquema? Basal-bol. Basal-bol. ¿Qué busca este esquema? Mantener glucosa sanguínea normal. Segundo objetivo, mantener glucosas postprandiales normales. Esta es la terapia que usan los diabéticos tipo 1. Una basal y 3 postprandiales, o sea, 4 pinchazos al día. Si es NPH, pongan acá 1, 2, 3, 4, 5 pinchazos al día. Todos los días. Extraño, ¿no? Por eso la gente que tiene diabetes no quiere usar insulina. El pinchazo solo fastidia. 5 pinchazos al día, me alcanzará la panza, y encima le dices, alrededor del ombligo. Pobre ombligo, acabas alrededor en una semana. Es tranquilo usar la insulina. Para el paciente es complicado. Este esquema, como que me regula mejor, pero son 4 pinchazos. En un diabético tipo 1 no tienes alternativa. En un diabético tipo 2, ¿qué alternativa tengo? Empezar la insulinización antes. Que el paciente no progrese en su falla de célula beta. Hay alternativas. Hay alternativas. Esto es lo que al final buscamos. ¿Qué dice la guía? Hay un algoritmo, esta es una recomendación, no es un dogma de como les contaba. Siempre empieza con insulina basal. ¿Y qué insulina basal conocemos? ¿O cuál es la que busca en cosita fanita? Esta. Glargina, se llama Lantus. De Temí, que es la que tenemos en la unidad regional, que es muy buena. De Iudé, que es la mejor basal de todas. Entonces, esta es una maravilla. La tenemos en la regional. La glargina 300, que es una insulina basal, parecida a la glargina simple, pero es de más concentrada y de ahí viene su tiempo de acción. Por lo tanto, no entiendo muy bien su farmacodinámica.
36 horas es Degludec o Glargina 300. Esas son las más basales de todas. Las más basales. Pero me sirve. Usas una sola dosis de Detemir, te cubre desayuno, almuerzo, y baja después de 2, 3 de la mañana, cuando no estás comiendo. A ese paciente tú sí le dices 3 comidas al día. Si usas LPH, con 4, recuerden eso. Si usas 2 dosis de LPH, tienes que 4 comidas al día. Si usas cualquier otra forma de LPH o cualquier otra forma de insulina basal, 3 comidas más. 3 comidas más. Efectos colaterales de la glargina, de cualquier insulina. Una, dime. Otra, dime. Esas dos son las más frecuentes. ¿Cuál es la más frecuente de las dos? Aumento de peso. El paciente que usa insulina siempre, o casi siempre va a aumentar de peso. Por favor, si no va a caer. Igual, claro. Siempre va a haber, casi siempre va a haber aumento de peso. No siempre va a haber hipoglucemia. La hipoglucemia es la complicación más temida, pero no es tan frecuente como la otra. Ya, visto eso, vean. Empiezo con insulina basal. ¿Con qué dosis? Les muestro el esquema que dice la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. No es una guía, no es un dogma. Que acá te dice, si tú tienes una hemoglobina glicosilada menor a 8 en un paciente que vas a empezar insulina, mira la dosis total diaria, 0.1 a 0.2. ¿Cómo se resuelve esto? 10 unidades. Masticadito, 10 unidades. Si tienes 70 kilos, serían 7 a 14 unidades, promedio 7 unidades, perdón, 10 unidades. Si es niño, usa esto. El niño tiene 30 kilos, 3 a 6, empieza con 4 unidades. El promedio, con lo más bajito, sí, es una buena idea. 2 total diario. Si entras, eso dice acá el esquema, con una glicosidad mayor a 8, la dosis es un poquito mayor. Esto dice la guía. Yo les recomiendo, dice siempre con esto. Siempre con esto. Es mi recomendación. Dosis total diaria. Y luego, cada 2-3 días, este es un paciente que tiene controles continuos, mira lo que dice la guía, ¿no? Le dice, este es un esquema más. Te dice, si la glucosa en ayuno se encuentra mayor a 180, aumenta 20% de la dosis total diaria de insulina. Si está entre 140 y 180, aumenta un 10%. Si está entre 110 y 130, aumenta una unidad. Si hace glucosas bajas, reduce. Es una forma. 10%. Hay una regla. El 10% es una forma. Vas pasando poco a poco. ¿Qué me indica esto? Que la insulinización es un proceso. No te busquen glucosa normal en la segunda consulta. No es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo cuando empiezo insulina? Ver qué tanto responde el paciente. Vamos a aplicar esto. Vamos a ver qué tanto responde. Ahora, si ven ustedes acá, ¿qué falla le ven a esto? No quiero que ustedes sean como varios colegas o varios otros docentes. No, la guía dice así, se acabó. La guía dice así, no, la guía dice esto. Dice, no me dice. Yo le pregunto, un paciente que tiene 50 kilos, ¿aplicas esto? A uno que tiene 80 kilos, ¿también vas a aplicar ese porcentaje? A ver, otra vez. La dosis con la que empiezas tiene que ver con el kilo de peso. ¿Tiene que ver con tu actividad física? No. La única referencia que es el kilo. ¿Cuántos kilos tienes? ¿Y con qué hemoglobina glicosilada estás empezando? Yo particularmente yo no sigo estos, pero se los muestro. ¿Cuál es el objetivo? 10% vas aumentando conforme la glucosa sea mayor. Aquí se puede tomar un punto de corte 180, que es lo que yo hago. Si la glucosa que viene en el siguiente control está cerca de 180, yo mantengo la dosis. Ojo, lo que yo hago. ¿Por qué? Porque en 2 a 3 días es muy poco tiempo para ver la respuesta completa a una insulina basal. ¿Cuánto tiempo dura la dosis, la respuesta completa? 2 semanas. 2 semanas. Yo espero 2 semanas. Esta es una guía, nada más. Al final, ¿cuál es tu objetivo? Lograr glucosa normal.
Si no logras glucosa normal con este régimen o con el que tú trabajas, mira que te dice, intensifica terapia. ¿Qué es intensificar terapia? Aumenta insulina postprandial, o si quieres, aumenta SGLT2, o aumenta inhibidor de la bipeptidilpeptidasa 4, y menciona la metformina. Y yo empiezo con metformina, es con lo que más asocio. Pero puedo asociar análogos de SGLT1 o SGLT2. Ser complicado, son herramientas útiles, son herramientas útiles. Cuando utilizas una insulina prandial, el bolo prandial, ahí normalmente vas a empezar con un 10% de la dosis basal o solo 5 unidades. Solo 5 unidades. O sea, alguien te dice así, ¿no? Tú empiezas 2 unidades en el almuerzo, 2 en el desayuno, 2 en el cena, con eso tienes tus 6 unidades. Algo poquito. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Lograr glucosa normal en la siguiente consulta? No, vas a ir viendo cómo va siendo la respuesta. Pregunta, ¿depende de esto la alimentación? ¿Depende las glucosas postprandiales dependerán de la alimentación? Sí. Por lo tanto, cuando un paciente usa insulina, la recomendación es que todos los días le coma más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. ¿Alguna pregunta? Es una guía, señor. Esto también se aplica para los pacientes hospitalizados. Es para el ambulatorio. Solo por el Para el ambulatorio. ¿Puedo aplicar en el hospitalizado? Sí. Si me hace 500 de glucosa en postprandial, si me hace glucosas basales de 180, no, está para aumentar el postprandial. Sí, sí, sí. También. Pero el objetivo, ¿cuál es en el hospitalizado? 140, 100. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la respuesta que usted obtiene a los hipoglicemiantes que usan la metformina? ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado que obtiene ese médico? Digamos, que tendría usando aquellos hipoglicemiantes, por ejemplo, análogos. Usted dice que no usa, ¿verdad? Más usa metformina. Entonces, usted dé una buena respuesta. Ya. Ustedes van a deducir. Vean, si empiezo a usar insulina en terapia intensiva, ¿qué significa? Que esa célula beta ya no trabaja bien, ¿verdad? Ya no está bien. Si esa célula beta ya no está bien, puedo utilizar otros mecanismos para normalizar el glicemia. ¿Cuáles son esos otros mecanismos? Mayor saciedad, o sea, como menos, para eso le doy. Para que coma menos, ¿para qué más le doy? Para que haya una mayor captación en parte de los tejidos, ¿para qué más le doy? Todo lo que usted conoce sobre GLP-1. Saciedad, te retarda la absorción de los carbohidratos, actuará sobre célula beta. En este esquema posiblemente ya no hay célula beta. Para eso me puede servir GLP-1. Básicamente para reducir el apetito. SGLT2, los inhibidores, me va a botar glucosa. Y el efecto es constante las 24 horas. En otras palabras, cuando yo uso SGLT2, tengo estas glucosas basal y postprandial, usando la misma dosis de insulina con el SGLT2, todo baja, en proporción. La glucosa basal baja, la glucosa postprandial baja. Baja un poco, pero baja todo en proporción. No sé si me estoy dejando de todo baja. Los inhibidores de la bipeptidilpeptidasa 4 en esta etapa es un chiste. Es un chiste, para mí, es un chiste, porque el efecto es mínimo. El efecto es mínimo. Dentro hay estudios donde en diabéticos de larga data la secreción de incretinas es menor. Si hay menor secreción de incretinas, ya no tiene sentido usar bipeptidilpeptidasa 4. Es un chiste, bueno. Esto está acá, es un insulto a la inteligencia. ¿La insulinoresistencia acompaña toda la etapa de la enfermedad? Sí. Entonces, cuando empiezas insulina en una primera etapa, es una muy buena asociación metformina. De hecho, en muchos esquemas usamos metformina e insulina. Muchos.
¿Recuerdan cuando yo les mostraba? Me voy a retroceder ya. No estaba haciendo como les acabo de comentar. A ver, déjenme ver. Acá. Terapia triple y insulina basal. Más metformina. Siempre está. Pero este esquema que tiene la ACE no ponen a la insulinización plena usándola con metformina. Pero la pueden usar. ¿Recuerden el principio de Maquiavelo? No importa cómo contar que le coste no. Y de hecho, yo he visto varios pacientes usando 20 unidades de insulina, por cosa 200, le meten metformina, te baja 110, ya no es más insulina, menor, aumenta el riesgo de hipoglicemia, pero hay menor riesgo de aumentar de peso. ¿Me entendiste? Más riesgo de hipoglicemia usando metformina. Recién te pones a sospechar. ¿Por qué? Porque la metformina no causa La insulina, perdón, la metformina no genera hipoglicemia en monoterapia. Pero si la asocias con glibenclamida con insulina, puedes aumentar el efecto hipoglicemiante de la glibenclamida de la insulina. No es por la metformina, es por el otro medicamento. Podría pasar eso. Esta es la jeringa de insulina, lo usamos en el regional. Así se pone el ejemplo. Tienes que pinchar ahí, voltear, calcular. Si tienes retinopatía, y luego, como esa misma aguja que ha penetrado un gel tan duro como este, ya se ha motoseado la aguja, esa misma aguja acá. Y cuando la aguja es cortante, no tener mucho, pero cuando el corte es cuando está desgastado el filo, ya no corta, desgarra, que duele más. Y que duele más. Bienvenidos al ojo, esto pasa también en Norteamérica, ¿no? Los gringos, acá el guerrero no tiene insulina, el gringo no tiene insulina. Allá ya vendieron las saludas más privadas. Allá un marco vale menos que una insulina. No, vale menos. Esta es la NPH. Todas las insulinas que ustedes conozcan tienen que ser transparentes. ¿Recuerdan que antes había de ser cristalina? Cristalina. ¿Por qué? Porque el NPH era como al lavado de arroz. ¿Qué parece el lavado de arroz? La NPH hay que agitarla antes de usarla. Vamos a estar agitando. Porque esto puede. Sedimenta esto. Actualmente todas las otras insulinas ya son cristalinas. Esta es la de Gludec, la que tenemos en el hospital. Estos son unos lapiceros. No sé si aquí tengo una otra muestra. Es un lapicero así. Aquí está la insulina. Aquí está la aguja. Es una aguja doble, como les explico. Este es el cartucho y la aguja va abajo así. La aguja va tanto al jeve y esta es para el paciente. Tú la enroscas la agujita, acá hay una aguja acá adentro. Así de delgadita, parece. Esta ternura de aguja. Chiquita, delgadita. Y ahora está pinchando el jeve. ¿Cómo dura el filo de la aguja? Dura más, es más cómodo, duele menos. Y encima tiene su tambor de aplicación con mejillas, y hace clic, cada clic es una unidad. Si un paciente se agarra, sería traído a la siguiente. Antes del examen muestro. Agarras un ciego, 1, 2, 3, 4, 5 clics, 5 unidades, y es fácil. Es fácil. Esta es la mejor basal de todas. Déjenme ser paranoico, pero en el Perú son solo 2 hospitales que tienen esta insulina. Y uno de ellos es mi querido. Esto es todas las insulinas vienen ahora, las análogas, todas vienen así. En el lapicero. Dentemir, Lantus, las Gallinas 300 vienen en lapiceros, todas vienen así. En el Perú digo, todo. En el seguro hay botellitas de Lantus, de Gallina. Estos lapiceros traen, ven acá 3 mililitros. ¿Ven? Y hay 100 unidades por mililitro, son 3 mililitros.
¿Cuántas unidades vale todo el lapicero? 300. Si vas a usar 20 unidades, te dura 15 días. Te dura 15 días, nada más. La botellita de NPH, esta, trae 10 mililitros. ¿Cuántas unidades son? 1000 unidades. ¿Cuánto cuesta? 40 soles. ¿Cuánto cuesta? 160 soles. Los costos importan y mucho. Pero esta es la cosa más investigadora que como de los niños usamos esto. Esa es ya, antes de esta piedra, que es la glucina. Y vean acá, es una foto mía. Ajá. Vean acá, 100 unidades por mililitro. Todas tienen 100 unidades por mililitro. Excepto la galera 300, que trae 300 unidades por mililitro. La única. Todas las demás traen 100 unidades por mililitro. Este es el tambor de dosificación. Antes, esta foto es histórica. Antes venía, ahí están los responsables, Lili traía estos lapiceros que eran los mejores, que eran cartuchos, me olvidaba. Pero bueno, esto se acaba, se bota. Todo al tacho. Todo al tacho. Se acaba, se bota. No son lapiceros recargables. Este era lapicero recargable. Mira acá cómo se estaba la tapa, saca la tapa, desenroscabas y ahí te quedaba este recipiente te quedaba para que puedas colocar allí un cartucho de insulina como los cartuchos dentales. Lo vuelves a enroscar y tenías este aplicador de NPH, el mejor de dos porque era recargable. Con tu estuche, acá hay tus agujas, aquí está tu cartucho de insulina, todo acá. ¿Qué creen que pasó? Como el NPH ya no es negocio porque ya perdiste la patente, estos miserables eliminaron este aplicador. Bueno, no en el Perú por lo menos, en otros países, yo me imagino que debe haber. El mejor aplicador es recargable, que ya no tengo yo, recuerdo un par. ¿Qué tantos tengo sin usar? No puedo usarlo, porque ya no hay cartuchos de insulina de este porte. Ya no. Toda la NPH que viene tienen frascos de 10 mililitros que acaban de ver, como la jeringa que les acabo de ver. Este es el antiguo UCI de regional antes de la pandemia. Es un paciente crítico, aquí está el ventilador mecánico que no está conectado, aquí está el monitor, y aquí está, ¿qué es esto? La bomba de infusión. Es un paciente crítico. ¿Qué insulina es? R en bomba de infusión. Y un paciente crítico, la insulinización será más brava. Es más fácil. Es más fácil. Todo se lo deja a la bomba. La bomba, ¿dónde está acá la bomba? Tiene. Los cables. Bueno, el volutrol viene así, este es el volutrol. Un tubo que tiene capacidad de 150, lo llenas con 100 centímetros cúbicos de cualquier solución y le pones un centímetro cúbico de insulina, R. Pues en la solución tienes más o menos una unidad por centímetro cúbico. Y tú programas la máquina para que pase 2 centímetros cúbicos por hora, o sea, 2 unidades por hora. Y se lo dejas continua. ¿Qué está revelando? ¿Insulina postprandial o insulina basal? ¿Qué está revelando? ¿Insulina basal o insulina postprandial? ¿Qué está revelando? En una infusión continua, Miller. La basal. Siendo una insulina ultrarrápida. ¿Por qué? Porque se está administrando en bomba de infusión. Es más fácil. Y como está inconsciente y no va a comer, le pones una sonda nasogástrica y aguanteo continuo. ¿Qué pasa? Su comida. Lucerna, si quieren, goteo continuo, 15 gotas por minuto, listo, se está alimentando. Su insulina en bomba de infusión se acaba. Es sencillo, no es mucho más fácil cuando es bomba de infusión. Entonces, para terminar, los sistemas que les acabo de demostrar, ¿qué cosas hacen? Se anticipan al aumento de la glucosa. No buscan glucosa normal para evitar hipoglicemia. Y cuando te vas acercando a la glucosa normal, poco a poco vas reduciendo la dosis. En paciente hospitalizado, todavía se usa la escala móvil. ¿Han escuchado hablar sobre la escala móvil? Y dice así más o menos. Si el paciente tiene glucosa 150 o menos, no insulina.
150 a 200, 2 unidades. 200 a 250, 3 unidades. 250 a 300, 4 unidades. Más de 300, 7 unidades. No sé si han visto alguna vez ese esquema. Bueno, si no lo han visto, enhorabuena. Pero todavía se usa. No se debe usar porque si tú pones la pauta, de hecho la indicación del médico es así, ¿no? Si la glucosa está así, uso tanto de insulina. Si la glucosa está así, tanto otro de insulina. Varía la dosis de acuerdo a la glicemia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy anticipando la hiperglicemia? No, estoy esperando que haya hiperglicemia para usar la insulina. Es un control retrospectivo. No es fisiológico, porque espero que la glucosa se eleve y bien alta recién la mido, recién pongo la insulina. Y recuerdan que la R, cuando tú picas, actúa de inmediato, a no ser que sea por vino venoso. Ya. No tiene relación con las comidas. Mucho riesgo de hipoglicemia, por lo tanto, chicos, esto no se usa. No lo, cuando la ven usar, no se usa. Chicos, ni en la CIBET usan. En la CIBET no usan. ¿Cómo va a usar el hospital de la arena? ¿Cómo va a usar el hospital de seguro? En el regional usan esta versión. No se usa. Hay que prepararnos para esa cosa que sé que va a subir cuando el paciente come. Ya. Complicaciones de la terapia, hipoglicemia. La más común, mejor dicho, la más peligrosa, no es la más común, la más común de la persona. ¿De qué depende que no haya hipoglicemia? Del aumento de la dosis. De que yo coma poco. Les conté ese cuento de ese paciente que se pone la insulina y se pone a correr porque iba a llegar tarde al trabajo. Como iba a llegar tarde al trabajo, no toma su desayuno. No es igual para el bebé. Correr sin comer. Seco. ¿Tiene alguien que tiene lapicero? Perdón, lapicero, perdón, plumón. Su nombre es plumón. En la zona que te aplica la insulina es un factor de crecimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gracias. ¿Es un factor de crecimiento, sí o no? Sí. Si tú te aplicas insulina en una zona, y esa zona no va a crecimiento de células, y puede haber lipohipertrofia. A veces lipoatrofia, pero más común, lipohipertrofia. 1%, 5% de los pacientes pueden llegar a eso. Actualmente lo que sucede en diabéticos tipo 1 es esto. Los infusores continuos de insulina. Usan acá insulina ultra rápida, de la bomba, acá modula la bomba, para que determines o programes la velocidad a la cual se va a instaurar la cantidad de insulina. Y se va a depender de cuánta glucosa tenga. Este aparato tiene dos agujas. Una aguja para que hace glucotés cada cierto tiempo y la otra aguja para infundir la insulina de acuerdo al glucotés. Con ultra rápido. Pronto me darán el curso. Pronto, supongo. A ver, hay dos complicaciones que quiero que conozcan. ¿Alguien sabe qué es el fenómeno